El coche frena bien, el pedal parece firme, y en el depósito el líquido no se ve especialmente oscuro, así que es fácil pensar que no hay nada que hacer. Pero precisamente ahí está el problema. El líquido de frenos puede degradarse durante años sin dar una señal clara en la conducción diaria, y cuando por fin revela su estado, suele hacerlo en una situación en la que no conviene descubrirlo. Una bajada larga, frenadas repetidas, calor intenso o una maniobra de emergencia. El líquido de frenos no es un simple fluido que llena un depósito. Es el medio que transmite la fuerza de tu pie desde el pedal hasta las pinzas o los cilindros de rueda. Cuando pisas el freno, la bomba principal genera presión hidráulica, y esa presión viaja por tuberías y latiguillos hasta las ruedas. Si el líquido está en buenas condiciones, la respuesta es directa y previsible. Si ha absorbido humedad, contiene aire o presenta contaminación, esa precisión empieza a perderse. Por eso el cambio de líquido de frenos en Volkswagen Polo no debería plantearse como una tarea estética, ni como algo que se hace solo cuando aparece una avería. Es mantenimiento preventivo. Su objetivo es conservar la capacidad del sistema para responder de forma estable cuando los frenos trabajan de verdad. La razón principal es que la mayoría de los líquidos de freno habituales son higroscópicos, absorben humedad del ambiente. No hace falta que el coche tenga una fuga, ni que el depósito esté abierto durante meses. Con el tiempo, una pequeña cantidad de vapor de agua puede entrar a través de los materiales del sistema y mezclarse con el líquido. Es un proceso lento, tan lento que invita a ignorarlo. El agua baja el punto de ebullición del líquido. Dicho de otra manera, un líquido nuevo soporta mejor la temperatura generada por los frenos. Uno envejecido puede hervir antes. Cuando eso ocurre, se forman burbujas de vapor. Y a diferencia del líquido, el gas sí se comprime. El resultado puede ser un pedal largo, blando o con una respuesta inconsistente justo después de varias frenadas exigentes. No es necesario conducir en circuito para que importe. Una carretera de montaña, un remolque, mucho peso en el coche, tráfico con continuas frenadas o incluso un descenso prolongado pueden elevar la temperatura. La diferencia es que con líquido renovado el sistema tiene más margen. Con líquido degradado, ese margen se reduce sin que el conductor lo vea. También está la corrosión interna. La humedad no solo afecta al comportamiento a alta temperatura, puede favorecer el deterioro de componentes metálicos por dentro, conductos, pistones, cilindros, bomba de freno y zonas delicadas del sistema hidráulico. Cambiar el líquido a tiempo no garantiza que jamás haya una avería, pero reduce una causa silenciosa de desgaste que puede ser mucho más cara que el propio mantenimiento. Una duda frecuente es cuándo hacerlo. El intervalo correcto depende de la generación del Polo, del año, de la especificación indicada por Volkswagen y del plan de mantenimiento concreto del vehículo. Como referencia general, muchos fabricantes recomiendan renovar el líquido cada cierto número de años, aunque el kilometraje sea bajo. Pero no conviene decidirlo por intuición, ni por lo que hizo un conocido en otro coche. La referencia fiable es el manual del propietario, el programa de mantenimiento, la documentación del taller o la indicación junto a la tapa del depósito. Que el coche frene aparentemente bien no demuestra que el líquido esté bien, y el color tampoco es un diagnóstico definitivo. Un fluido puede verse relativamente claro, y aún así haber absorbido humedad. Al revés, un líquido oscuro sugiere envejecimiento o contaminación, pero no permite saber por sí solo qué sucede en todo el circuito. Existen medidores que estiman el estado del líquido, aunque incluso esos resultados deben interpretarse con sentido común y junto al intervalo de mantenimiento recomendado. Antes de pensar en abrir un purgador, hay una cuestión que no admite improvisación. ¿Qué líquido usar? En muchos Volkswagen Polo, se utiliza líquido de frenos con una especificación DOT determinada, a menudo dentro de las familias más habituales para vehículos modernos. Pero muchos no significa todos, y que dos envases tengan un aspecto parecido no significa que sean equivalentes. La especificación exacta debe comprobarse en la documentación de tu Polo y, cuando corresponda, en la información del depósito. No elijas por el color del envase ni por frases genéricas como «válido para todos los coches».
Busca la clasificación requerida y utiliza un producto de calidad que cumpla esa norma. Los líquidos DOT no se distinguen de forma segura por su color, y mezclar productos porque parecen similares es una mala práctica. Hay además una confusión muy común entre líquidos compatibles y líquidos que no deben mezclarse. Algunos tipos basados en glicol pueden ser compatibles entre sí dentro de ciertos límites, pero eso no convierte cualquier combinación en recomendable. Y existen líquidos de base distinta que no deben mezclarse con los convencionales. Si no estás completamente seguro de lo que hay en el sistema y de lo que exige el coche, no conviertas el depósito en un experimento. Consultar la especificación correcta cuesta poco. Rectificar una contaminación del circuito puede implicar una limpieza mucho más compleja. Conviene comprar el líquido justo antes de usarlo y conservarlo cerrado hasta el momento necesario. Un envase abierto desde hace meses puede haber absorbido humedad aunque parezca perfectamente normal. El líquido nuevo que entra en el circuito debe salir de una botella recién abierta o correctamente sellada. El sobrante tampoco debería guardarse indefinidamente para la próxima vez si el envase ya ha estado expuesto al aire. El lugar de trabajo importa más de lo que parece. El coche debe estar sobre una superficie firme y nivelada, con las ruedas correctamente aseguradas y elevado únicamente con equipos adecuados. Nunca conviene confiar solo en un gato para trabajar cerca de una rueda desmontada. Si se levantan las ruedas, deben utilizarse soportes homologados y puntos de apoyo correctos. Los frenos son un sistema de seguridad. Trabajar deprisa o incómodo suele ser el comienzo de un problema evitable. También hacen falta herramientas limpias y compatibles. Un recipiente para el líquido usado, una llave de la medida correcta para los tornillos de purga, un tubo transparente que ajuste bien, guantes resistentes al fluido y material para limpiar derrames son lo básico. Un equipo de purgado a presión puede facilitar mucho el trabajo y mantener un caudal estable, pero también exige saber usarlo y no superar la presión indicada para el sistema. El método con dos personas, una accionando el pedal y otra controlando el purgador, puede funcionar, pero requiere coordinación y disciplina. El líquido de frenos daña la pintura y puede afectar a ciertas superficies. Una gota sobre una aleta, una pieza pintada o un plástico no debe quedarse ahí. Se limpia de inmediato siguiendo un método seguro, evitando extenderla. Por eso es buena idea proteger las zonas cercanas al depósito antes de empezar, y no llenar hasta el borde. Un derrame pequeño se vuelve grande muy rápido cuando se intenta limpiar sin cuidado. El procedimiento parece sencillo. Extraer el líquido viejo, llenar con líquido nuevo y purgar hasta que salga limpio. Pero hay una trampa importante. El depósito nunca debe vaciarse durante el purgado. Si el nivel baja demasiado y entra aire en la bomba principal, el aire puede propagarse por el circuito. Entonces, ya no estás haciendo una renovación rutinaria. Estás intentando recuperar un sistema que puede necesitar un purgado más complejo. Y si el aire llega a determinadas zonas del módulo ABS, según el vehículo y la intervención realizada, puede requerirse equipo de diagnóstico y un procedimiento específico de taller. Por eso, antes de tocar las ruedas, se revisa el nivel del depósito y se limpia cuidadosamente su entorno. No tiene sentido abrirlo dejando que suciedad acumulada caiga dentro. Se retira la mayor parte posible del líquido antiguo del depósito sin dañar componentes ni apurar de forma irresponsable, y se rellena con líquido nuevo de la especificación correcta. A partir de ahí, el nivel se vigila constantemente durante toda la operación. El orden de purgado no debe elegirse al azar. En muchos vehículos se trabaja desde la rueda hidráulicamente más alejada hasta la más cercana. Pero no todos los circuitos tienen exactamente la misma configuración, y algunas versiones pueden tener indicaciones concretas. Lo correcto es confirmar el orden aplicable a tu Volkswagen Polo en una fuente técnica fiable. Seguir el orden equivocado no siempre provoca un fallo inmediato, pero puede hacer el trabajo menos efectivo o dejar líquido antiguo en zonas que pretendías renovar. Una vez identificada la rueda por la que se empieza, se accede al purgador, se retira su capuchón protector y se comprueba su estado.
Si está muy oxidado, dañado o parece bloqueado, no es momento de aplicar fuerza sin medida. Un purgador roto puede transformar un mantenimiento normal en una reparación de pinza. A veces, la decisión más sensata es detenerse y dejar esa intervención a un profesional con las herramientas necesarias. El tubo transparente se conecta al purgador y su otro extremo se dirige a un recipiente adecuado. Ese tubo no solo evita derrames, permite observar el líquido que sale. Al inicio puede apreciarse un tono más oscuro que el líquido nuevo, aunque el color por sí solo no es la única referencia. Lo importante es renovar suficiente fluido y comprobar que el flujo sale sin burbujas persistentes. Con un purgador a presión, el líquido nuevo se impulsa desde el depósito, mientras se abre y se cierra cada purgador de forma controlada. Con el método de pedal, la persona dentro del coche debe seguir una secuencia clara. Presionar el pedal, mantenerlo presionado, avisar, y solo entonces abrir brevemente el purgador. Antes de que el pedal se libere, el purgador debe estar cerrado. Si se abre y se suelta el pedal sin coordinación, el sistema puede aspirar aire por la válvula de purga. No se trata de bombear el pedal de forma frenética, eso puede crear espuma o confusión sobre lo que está ocurriendo. Movimientos controlados, comunicación clara y revisión constante del nivel son más importantes que la velocidad. Tras cada pequeña extracción de líquido, se vuelve a mirar el depósito. Si el nivel se acerca a la marca mínima, se rellena inmediatamente con líquido nuevo. El pedal puede cambiar ligeramente de tacto durante el proceso, sobre todo con el método manual, pero al terminar, debe recuperar una sensación firme y progresiva. Un pedal que se hunde más de lo habitual, que ofrece resistencia irregular o que mejora solo después de bombear varias veces, no es una señal para salir a probar el coche en carretera. Es una señal para detenerse y revisar. Hay quien piensa que basta con cambiar el líquido del depósito, y ya está. Esa operación solo renueva lo que se ve en la parte superior del circuito. Gran parte del líquido antiguo permanece en tuberías, módulos y pinzas. Es como cambiar un vaso de agua de una instalación completa. Mejora el aspecto superficial, pero no sustituye el contenido del sistema. El purgado controlado es lo que desplaza el líquido viejo a través de cada tramo. También es mala idea reutilizar el líquido que ha salido por los purgadores. Aunque parezca limpio, ya está contaminado y ha pasado por un recipiente externo. Nunca debe volver al depósito. El líquido usado se recoge y se entrega en un punto de gestión de residuos, un taller o una instalación que acepte productos químicos de automoción. No se tira por un desagüe, no se vierte al suelo y no se mezcla sin más con aceite de motor. Al llegar a la última rueda, el trabajo todavía no ha terminado. Se revisa el nivel final del depósito con el coche, en una condición coherente con la revisión. Se coloca correctamente el tapón y se comprueba que no haya humedad alrededor de los purgadores, las conexiones o el depósito. Cada capuchón protector debe volver a su sitio. Son piezas pequeñas, pero ayudan a mantener la suciedad y la humedad lejos del tornillo de purga. Después, antes de circular con normalidad, el pedal se comprueba con el motor apagado y después con el motor en marcha, teniendo presente que el servofreno modifica la sensación. Lo que buscas no es una dureza artificial, sino una respuesta consistente, con un recorrido razonable y sin sensación esponjosa. Si el nivel baja de nuevo, si aparece una advertencia en el cuadro, si ves una fuga o si el pedal no inspira confianza, el coche no debería utilizarse hasta identificar el problema. Aquí conviene diferenciar entre una renovación normal y una situación que exige apoyo profesional. Si durante el trabajo se vació el depósito, si se introdujo aire, si se ha intervenido en una pinza, una bomba, un latiguillo o componentes del ABS, puede ser necesario un purgado con procedimientos adicionales. Algunos sistemas requieren activar válvulas internas mediante diagnóstico para expulsar aire de determinadas zonas. Intentar resolverlo solo con bombeos repetidos puede no ser suficiente. Lo mismo ocurre si un polo tiene síntomas previos que no encajan con un simple mantenimiento. El coche se desvía al frenar. Una rueda se calienta de forma anormal. El pedal cae lentamente mantenido bajo presión. Hay pérdidas visibles. Se enciende un testigo o el nivel del depósito baja sin explicación. Cambiar el líquido no sustituye una reparación.
Puede incluso ocultar temporalmente el origen de una avería si se ignoran esas señales. El cambio de líquido de frenos en Volkswagen Polo bien hecho tiene menos que ver con sacar líquido viejo y más con controlar cada detalle. Usar la especificación correcta. Mantener el depósito siempre por encima del mínimo. Respetar el orden de purgado indicado. Evitar la entrada de aire y comprobar el resultado antes de volver a la carretera. La idea importante es sencilla. El líquido de frenos envejece, aunque el coche se use poco y aunque no notes un fallo evidente. Renovarlo en el intervalo recomendado. Protege la estabilidad de la frenada. Reduce el riesgo asociado a la humedad y ayuda a cuidar componentes que trabajan ocultos. Pero si surge cualquier duda sobre el tipo de líquido, el orden del circuito, el tacto final del pedal o la presencia de aire, detenerse no es perder tiempo, es tomar la decisión correcta antes de que un mantenimiento rutinario afecte al sistema del que depende que el coche se detenga cuando debe.